Los fuegos de octubre que no necesitan presentación. La música del mítico disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Octubre, la novela de Carolina Bello. Se va a estar presentando en Buenos Aires con la propia autora, junto a Fabio Wasserman y Fernando Casas. Octubre es, como el segundo disco de Patricio Rey, una obra escrita con puño apretado, sin perder la ternura. Dice la convocatoria para la presentación que se va a estar haciendo este próximo jueves 7 de diciembre en La Libre, en la librería ubicada en Chacabuco al 900, Chacabuco 917, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Carolina, con la autora, para que nos cuente un poco más, para que nos sumerja más profundamente en este mundo del disco que trasciende la música, ¿no? Que marca una época, que representa un momento histórico de Argentina y de América Latina, digo yo. Carolina, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están por ahí? Un gusto y muchas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a vos. Carolina, desde Uruguay, metiéndote en esta historia de Los Redondos. Contanos cómo es ese vínculo. Exactamente, bueno, ahora casualmente desde Uruguay, pero en Argentina me encontré un barcito un poco silencioso para hablar con ustedes. Este libro es una historia que surge en el 2018, salió en Uruguay en el marco de una colección de libros sobre rock, cuya consigna era invitar a escritores y escritoras a que abordaran un disco de la historia del rock rioplatense y escribieran desde el lugar que se les antojara. Así fue como cuando me convocaron decidí meterme en esta aventura que fue escribir sobre Octubre de Los Redonditos de Ricota. Esto fue por una cuestión personal, es un disco que a mí particularmente me fascina y me sigue conmoviendo aún con el paso de los años y el devenir cronológico. Así que bueno, ahí lo que se me ocurrió, también medio de kamikaze, fue, en vez de hacer una crónica o algo más periodístico, escribir lo que sería dentro de mis publicaciones una novela, mi primera novela. Porque lo que yo quería básicamente no era aportar una visión más de a mí me parece y sumar una interpretación más de un disco que tiene ríos y ríos de tinta escritos sobre él. Y así fue como cuando me puse a confeccionar y a elaborar esta novela, tenía que tomar un corte cronológico. Ahí decidí escribir en un contexto que es 1986, e involucrar a dos protagonistas, sí, que básicamente se mandan cartas porque principalmente es una novela epistolar, aunque tiene narrador en tercera persona también, que pone en contexto. Uno de esos protagonistas es un porteño, veinteañero, fanático de la cultura rock, particularmente de Los Redonditos de Ricota, de Los Redonditos de esa época, ¿no? Premasividad. Y por un hecho fortuito conoce a una ucraniana de su misma edad que vive en la ciudad de Pripyat, una ciudad lindera a Chernobyl. Vive con su familia porque su papá es obrero de la central nuclear. Cuando regresa a Argentina se queda un tanto prendado de esta ucraniana, que no es cualquier ucraniana, y ese fue, creo, uno de los desafíos más grandes que tuve cuando cuando me puse a escribir este libro, que fue básicamente apropiarme de un personaje de la mitología ricotera y dotarlo de una vida, de una existencia, de un ser estar en el mundo. Este personaje es Olga Sudorova. Olga Sudorova, si bien no forma parte de las canciones de Los Redonditos, es un personaje que el Indio enuncia en un toque de junio del 86 en el Paracultural, que cualquiera puede acceder a la grabación, no audiovisual, solo de audio, que está por ahí en internet. Cuando termina de cantar Jijiji, hace un recitado que dice: Olga Sudorova, vodka de Chernobyl, pobre la Olga crepó. Y ahí, cuando me puse a escribir esta novela, más allá de todo el abordaje soviético que yo le quería dar para que esté en consonancia con el disco y con la época, me llamó mucho la atención un hilo desde donde tirar, que era esto de vodka de Chernobyl. Cuando me pongo a investigar, resulta que me entero de que cuando ocurre la explosión de Chernobyl, el gobierno soviético, que convocó a toda la población civil, hombres, para que fueran a limpiar los restos de la central nuclear,
les decía, les prometía casas, un mejor estilo de vida, autos, y decía que si consumían vodka en cantidad iban a paliar los efectos de la radiación. Con todo esto en mente, me puse la camiseta de Octubre y arranqué a escribir este libro que se editó en Uruguay en 2018, que me sorprendió muchísimo porque llegó a la 4ª edición, que en Uruguay, ustedes saben que es un país muy pequeño, entonces que un libro llegue a 4 ediciones como nada es bastante insólito. Y bueno, tuve la suerte de que el año pasado, la Feria de Guadalajara, una editorial argentina se me acercara para proponerme editar este libro acá en Argentina. Por supuesto, para mí fue una alegría absoluta, no lo pensé 2 veces, creo que era algo que este libro se merecía, ¿no? Estar en el escenario donde ocurren los hechos, porque el libro básicamente habla de lo que es la postdictadura argentina, lo que fue la postdictadura argentina, y el momento inmediato al accidente nuclear, en donde el padre de Olga Sudorova, en la novela, es uno de los llamados liquidadores, una de estas personas que te contaba, que fueron llamados a limpiar el reactor y que, como todos ellos y como todos en Chernobyl y en el Pripyat, no terminaron nada bien, se murieron en un lapso muy, muy acotado por los efectos de la radiación. Impresionante. Eso básicamente sería como un approach a este libro. Sí, bueno, yo necesito leerlo ya, obviamente. Además, por cómo lo contaste, está ahí implícita la pasión, ¿no? Está escrito desde ese lugar. Pero bueno, como bien decís, Carolina, ese disco refleja un momento histórico, postdictadura en Argentina. Te quiero preguntar por Uruguay, ¿qué lugar ocupa Octubre del otro lado del Río de la Plata, ¿no? En un país que tiene a Totem, que tiene a los Buitres, que tiene un montón de historia rockera también. Pero bueno, somos 2 pueblos en los cuales el espejo funciona todo el tiempo, ¿no? El espejo político, el espejo económico, el espejo cultural. Lo que pasa acá pasa allá un ratito después o viceversa. Así que, bueno, no es de extrañar, pero ¿qué lugar ocupa Octubre en Uruguay? ¿Es algo propio, personal tuyo, o es algo que está cruzando también a la cultura rockera uruguaya? No, por supuesto que son las 2 cosas. O sea, es algo propio, personal, pero también, digo, los Redonditos de Ricota, como el rock argentino o la cultura argentina en general, es algo que ha permeado históricamente en la cultura uruguaya. Y allá la comunidad de redonditos que hay es impresionante. Entonces no es una cosa que se viva como desde una perspectiva ajena o exógena o nada que ver. O sea, es un libro que sí es el único al momento de la colección que abordó una banda que no sea uruguaya, pero eso no significa que en Uruguay no los Redonditos no signifiquen algo para cualquiera que los haya escuchado, que se declare fan, o incluso que no, porque este libro me dio como una satisfacción muy linda. Yo no lo escribí teniendo como lector implícito al público ricotero per se, ¿sí? Sino que como yo estaba escribiendo mi primera novela, mi aspiración era que cualquier persona que lo leyera pudiera conmoverse o entender sin soltarlo, más allá de que estuviesen los Redondos impregnando toda la historia. Y bueno, y eso por suerte pasó. Entonces lo que sucedió, ahora que lo puedo decir con el diario del lunes, es que los ricoteros lo abrazaron, y las personas que por ahí nunca en su vida, por prejuicio más que nada, porque sí pasa mucho eso con los Redonditos, ¿no? Que la gente que no los ha escuchado nunca, al menos en Uruguay pasa eso, y doy fe de muchos casos, es porque hay un prejuicio, sobre todo post-masividad, o no sé, mi madre cuando vinieron en el 2001 a tocar, que en el Estadio Centenario, yo tenía 17 años y no me quería dejar ir, porque para mi madre los Redonditos eran sinónimo de bardo, ¿no? Sí, sinónimo violencia. de ser malío, ese tipo, exactamente. Entonces, por ahí también este es un libro que me reconforta mucho, porque venció esos prejuicios, y he escuchado de lectores que nunca habían escuchado el disco Octubre ni ningún otro disco de ellos, me dieron ganas de acercarme y escuchar, o escuché Octubre por primera vez, ¿no? Entonces eso también fue muy lindo que pase, sobre todo también con lectores argentinos, porque más allá de que el libro recién se está editando acá y esta semana está en las librerías,
las cosas insólitas que han pasado para que el libro llegue a Argentina, desde gente que se comunicaba conmigo desde cualquier lugar, no solo de Buenos Aires. Hola Carolina, ¿cómo puedo conseguir tu libro? Después hubo una librería que solo por amor, evidentemente por cariño hacia mí o hacia mi literatura y por amor a Los Redondos, me ofreció lo siguiente. Me dijeron un día: Caro, mirá, si te contactan de Argentina pidiéndote Octubre, nosotros lo enviamos sin costo adicional, o sea, que nos escriban y lo enviamos por correo. Y así viajaron decenas de ejemplares para gente que se iba enterando por diversos motivos. Y bueno, y ahora es un hecho que el libro está acá en las librerías y realmente todavía no lo puedo creer. Maravilloso, maravilloso. Bueno, aparte es una obra, como pasa con los grandes discos, ¿no? No terminan las canciones. Hay mucho por contar, mucho por interpretar y tiene tantos significados cada palabra de cada letra, de cada estribillo, de cada imagen, como oyentes puedan existir en el mundo, ¿no? Y la novela viene a de alguna manera complementar, completar o extender ese mensaje. Es interesantísimo. Carolina Bello, autora de Octubre. Bueno, se va a presentar este jueves en la librería La Libre, Chacabuco 917, a las 18 horas. Va a estar Fernando Casas, que es el director de una obra redonda que lleva a Los Redondos al teatro, justamente, ¿no? Exactamente. Extendiéndole otra pata. Sí, Fernando fue el primer amigo periodista que me hice ya en 2018, porque fue la primera persona que me contactó cuando el libro se editó en Uruguay, interesado por esto que estaba pasando. Y bueno, de ahí es muy difícil no hacerse amiga de un tipo como Fernando Casas, ¿no? Sí. Entonces, ahora que se editó acá el libro, está ahí al pie del cañón. Y bueno, y se puso al hombro también esta obra redonda que va presentando por todos los teatros y que tengo entendido que ha sido un suceso para el público ricotero. Bueno, me dijo Fer que va a pronunciar unas muy bellas palabras sobre tu libro el jueves, así que atentos y atentas. Bueno, y Fabio Wasserman también va a estar en la presentación. Carolina, dejate redes sociales, vínculos para quien esté escuchando este momento radial, se pueda contactar con vos. Soy medio de terror con las redes sociales, con mis usuarios, pero en Instagram me encuentran como Carolina, con doble L, carolina.bello.ok. Y en Twitter, creo que si ponen Carolina Bello, se van a dar cuenta que soy yo. Bien, ahí está, para contactarse, para pedir el libro, para informarse de cómo van a seguir las presentaciones. El libro salió por la editorial SB también, que tiene redes sociales y lo pueden encontrar por ahí, más allá de que está en todas las librerías. Excelente. Bueno, el jueves el encuentro a las 18 en La Libre de Capital, Chacabuco 917. Carolina, interesantísimo. Felicitaciones y gracias por darle más vida todavía a ese disco tan importante de nuestra historia que es Octubre. Claro que sí, gracias a vos, Pablo, y bueno, a quienes puedan ir, para mí será un momento de felicidad único encontrarme con la gente de acá de Argentina, así que vos ya diste toda la data, los espero por ahí y muchísimas gracias a vos y al programa por darme este espacio. Abrazo gigante. Octubre. Un abrazo. Un abrazo. Carolina Bello, escritora uruguaya. Octubre, la novela. Reiteramos la presentación este jueves a las 6 de la tarde en La Libre, Chacabuco 917, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.